Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como todos los miércoles, Raúl Olivera Rendo charlando de todo lo que nos pasa. Recuerden los medios de comunicación con nosotros, ¿eh? O sea, van bajando los insultos, ya vamos charlando, vamos contestando mail. Para comunicarse es el 011-4381-8017. Dejan su mensaje, por favor, dejen su teléfono y dejen lo que ustedes quieren expresar. Por otro lado, nos tienen un mail que es ecoahora@gmail.com. Y bueno, nos pueden ver siempre en YouTube o en nuestro canal Economía Ahora. En YouTube tienen todos los programas. Al día siguiente que lo emitimos, ya está en YouTube como para que usted lo pueda volver a ver y ensimismarse con lo que nos pasa. Una semana que fue media típica. Por un lado, vemos que hay movimientos desestabilizantes y yo me vuelvo a acordar del 2001. Yo digo, sí, bueno, decimos que se vaya, que suba el helicóptero, que se vaya. Está todo muy lindo. ¿Quién agarra la torta? Ahí está el problema. Primer tema. ¿Quién es representativo? Con los problemas que tuvimos en el 2001, yo la verdad que trataría de no seguir con esta estupidez. Por otro lado, bueno, tuvimos la marcha a la resistencia. Me encantó porque sobre todo la resistencia y el trabajo, una mezcla media difícil, sobre todo con la primera línea, ¿vio? La primera línea que de trabajo poco y de resistencia menos. Estamos con insultos permanentes y después nos preocupamos por lo que dice o un cantante o lo que dice un actor. Ahora acá insultan a rajatabla a políticos, a diputados, a senadores, al presidente, a la vicepresidenta, sin ningún problema. Señores jueces, yo les pido, por favor, pónganse los pantalones largos y a su vez los fiscales, yo sé que tienen un problemita ahí arriba, pero empiecen a actuar, muchachos, porque ya a esta altura del partido los periodistas nos cansamos de ser fiscales. Los jueces no se cansan de ser jueces. Deberían empezar a pagar ganancias, deberían empezar a hacer declaraciones juradas y después podríamos hablar en la igualdad de ciudadano a ciudadano. Se viene el presupuesto, estamos analizando un presupuesto que por primera vez va a tener datos teóricamente ciertos, no los dibujos anteriores, pero sí tengo una crítica. Seguimos con los superpoderes, muchachos. Entonces, ¿el presupuesto qué es? Papel pintado. Porque si por un lado decidimos todo lo que decidimos y después jefe de gabinete resuelve lo que resuelve, como pasó a lo largo de estos años, estamos en de estos años. Venimos desde, ¿se acuerda el peladito de ojos claros? Hasta ahora seguimos con emergencia. Es un país que hace los últimos 50 años tuvo emergencia. Es preocupante, ¿eh? Es preocupante. Por suerte, el médico que tuvo ese problema el día viernes, hoy, ayer salió en libertad, porque parecía que el victimario era la víctima. Los dos son víctimas para mí, uno porque vino a robar y el otro porque se trató de defender. Y el blanqueo que no arranca. El blanqueo no arranca por dos problemas bastante serios, que uno es la adhesión de las provincias a este blanqueo para que después no le requieran a los contribuyentes algún otro tipo de monumento, llámese impuesto tasa, y los bancos internacionales que dicen yo de cualquier manera, aunque me coloquen el dinero, tengo que informar a mi casa matriz, como si fuera un ROS. Entonces vamos a tener que resolver el problema, señor presidente, señor Castañola en la DGI, señor Abad en AFIP, hay que resolver el problema porque si no el blanqueo no arranca y digamos los plazos siguen corriendo. No nos olvidemos que tenemos plazos 31 de octubre, 31 de diciembre, 31 de marzo. Bueno, ¿qué vamos a estar viendo en este programa? Hoy un programón, realmente impresionante. Vamos a estar hablando con Jorge Todesca, director del INDEC, un tema bastante importante a lo largo de esta semana y esta semana mucho más por todo lo que se planteó en el programa del fiscal Lanata. Y por otro lado, vamos a estar con el diputado Base y con un economista que hace muy poco tiempo lo estamos conociendo, a mí me encanta, que es Javier Milei. Todo eso para que usted se quede una hora pegado al televisor sin tocar el control remoto. Señor director, hacemos un poquito de venta y venimos con el primer invitado. Gracias.
Bueno, primer bloque del programa y me parece mentira estar sentado al lado de Jorge Todesca. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo Muy estás? bien, Raúl, un gusto estar contigo. Un tiempo largo que nos conocemos desde lo que estaba hablando en la apertura, desde aquel 2001. Sí. Y hoy en otro puesto, director del INDEC, algo bastante complicado, sobre todo por los manejos que hubo dentro del gobierno anterior y la anulación de datos estadísticos que eran fabulosos, en este país un instituto realmente importante, y que fueron destruidos. Hoy estás recomenzando con los datos estadísticos. Estos datos estadísticos te plantean un agujero de cuánto, o sea, el agujero quiere decir, ¿en cuánto quedamos oscuros? Depende de los indicadores. No es igual en todos los casos. En los indicadores que tienen, voy a tratar de explicarlo con cierta claridad, sí, una base registral que se puede reconstruir hacia atrás, por ejemplo el comercio exterior, puedes volver a mirar los registros de la aduana y demás, eventualmente corregir problemas. En el caso del Producto Bruto, o sea, a la medida del crecimiento de la economía, también se ha podido reconstruir hacia atrás porque hay fuentes alternativas de información. Donde tenemos el mayor problema es en aquellas series estadísticas donde tuvo que haber un encuestador, claro, que fuera e hiciera un relevamiento. Lo manipulable. Sí, o lo que no se sacó la foto. Claro. ¿No? Si no, claro, te sacaron la foto de cuando entraste a la facultad, la, claro, que te van a sacar ahora no va a ser lo mismo. No es igual para nada, no es cierto. Entonces, el problema está en esos indicadores. ¿Cuáles son? No podemos reconstruir hacia atrás nosotros el índice de precios al consumidor, no podemos reconstruir los índices de pobreza de los años en que tuvieron distorsiones, ni del año en que se suspendió, que fue el año 2013, y en la medida en que no se hizo ningún relevamiento entre el 2013 y el 2015, bueno, no se pueden inventar los datos. O sea, tenemos dentro de los índices algún plazo máximo y algún mínimo en base a los índices que hoy estás manifestando, porque ya han dado bastantes índices preocupantes para el gobierno, me imagino que preocupantes para vos también, como el de desempleo, pero, por supuesto, pero claro, debe haber algunos plazos largos que complican la cosa, inclusive para relacionar, ¿no? Bueno, nosotros en realidad en lo que es el menú de compromisos del INDEC, el calendario del INDEC, lo estamos terminando ya, completo. Nos falta dar los indicadores de pobreza e indigencia, la canasta básica alimentaria y demás, que se van a dar este mes y que son los últimos que tenemos pendientes. Con eso, digamos que el periodo crítico de la llamada emergencia estadística termina. Hemos dado todos los indicadores y los estamos manteniendo actualizados. Ahora, obviamente, hay todo un trabajo de reconstrucción institucional, hay un trabajo de volver a reconstruir pilares de la estadística, por ejemplo, Censo Agropecuario 2008, un censo fallido, va a haber que volver a hacer un nuevo censo agropecuario, pero eso no lo hace de un día para otro. Obvio. Una cosa que se llama encuesta de ingreso y gasto de los hogares, que te da la estructura de cómo consumen los hogares, entre otros indicadores. Tenemos que volverla a hacer, la vamos a hacer el año próximo. Es un operativo que dura durante todo el año, con miles de hogares relevados y demás. Bueno, o sea, preparar el censo del 2020, o sea, además, claro. Digo, hay una cantidad de cosas. El censo general. Y abrir el INDEC. Abrir el INDEC significa abrir las puertas del INDEC, como ya lo hemos hecho, en primer lugar el periodismo. Mañana recibimos a un grupo de colegas para explicarles la nueva metodología del INDEC y también queremos trabajar en la difusión con la gente, y aprovecho para darte recién sacado del horno un folleto que sale del área de Silvina Biasi, que además está acompañándome esta noche, y que es un folleto de difusión de qué es el índice de precios al consumidor, y van a salir otros con la misma idea. La relación que estamos sí seguros es cualquier índice contra diciembre de 2015.
Claro. Que en definitiva eso sí vamos a tener, que es lo que pasa un poco con el tema de inflación, que estamos punta a punta 40, después tengo 0, pero nosotros sí eso vamos a tener una seguridad en base al trabajo de ustedes, ¿no? Sí, digo, estamos construyendo desde el presente hacia adelante y donde podemos reconstruir el futuro, ¿no? El pasado, perdón. El caso del producto... Ojalá que construyan el futuro, Jorge, ojalá. Bueno, nosotros, yo creo que ayudamos a construir el futuro. Vos ayudaste a construir un futuro. No, digo, en otro rol en este momento. Vos sabés, Raúl, que yo creo que es muy importante que el debate en la Argentina se dé por cómo resolvemos los problemas y no por cuáles son los problemas en lo que atañe a esta cuestión estadística, ¿no? Sí, claro. Digamos que si tenemos un número de desocupación muy alto, como tenemos un número de desocupación muy alto, ese sea el mismo número del gobierno y de la oposición. Y ese sea el número... Obvio. Eso es fundamental. Obviamente. Y si por eso es el INDEC. Claro, es estadística y censo. Entonces la estadística es la estadística y se acabó. No importa el color político que tenga. Y mucho más porque fíjate que hoy las nuevas tendencias en el mundo son que los institutos de estadística construyan series que tengan que ver con las políticas gubernamentales para que las políticas gubernamentales puedan ser evaluadas cuantitativamente. O sea, que si un gobierno dice, yo voy a bajar la pobreza, haya alguien que mida cuánto es la pobreza y finalmente si baja o no. En ese sentido, incluso en todo el periodo anterior, Raúl, en el que parecía haber una preocupación muy fuerte con los problemas sociales, por ejemplo, con los problemas de género, el INDEC no avanzó en construir una sola nueva serie estadística que tuviera que ver con nuevas problemáticas sociales. Es más, dejó de publicar la de pobreza y demás. Entonces tenemos pendientes... Pero porque si no hubiera contrapuesto todo el libreto. Por supuesto. Pero fíjate, la Argentina no tiene, y pero vamos a tenerlo en el futuro, estadísticas de violencia de género, ¿no? Que es un tema tan fuerte. Acabamos de firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad para estadísticas de victimización. Estamos mañana firmando un convenio con el Ministerio de Trabajo para hacer una serie que se había hecho en el pasado y después se abandonó, de actividad de niños, niñas y adolescentes. Y así sucesivamente vamos a ir completando lo que es la estadística social argentina, que tiene algunos puntos robustos, pero que tiene muchos huecos también, ¿no? Ahora vamos al tema de la semana y lo que se descubrió, obviamente, en este programa, que a mí me llamó poderosamente la atención, los insultos, el nivel de insultos, el nivel de agresión. No me llama la atención, te cuento lo mío, el fin de semana yendo al supermercado, estaba hablando con una persona en la cola, y le digo, por favor, a ver si se apura, pero bien, con una señora, y me dijo, no, bueno, sí, discúlpeme porque me atraso un poco, igual no se preocupe, señora, pues yo llego a la marcha, le digo. Pareció un energúmeno gritando del otro lado que era policía, que era milico, que era esto, que era otro. Edad promedio 32. Ajá, qué desagradable. Vos sabés que yo soy tranquilo, que no es cierto, entonces yo empiezo a decirle qué sabía él de lo que me estaba hablando, porque para poder hablar, digo, esta no me las tiño. Entonces, el bigote me lo saqué, pero esta no me las tiño. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Y eso es lo que me sorprendió después, el domingo, de ver que es el mismo nivel de agresión de estos muchachos que indudablemente le han lavado el cerebro, porque ni lo que se muestra ni lo que se ve parece que fuera cierto. Como que fuera todo un montaje de Adrián Suar y en el Canal 13 como para decir que son malos. Bueno, este es un episodio que en realidad no ocurrió recientemente. No, sé que ocurrió anteriormente. Es un episodio que ocurrió el 13 de abril. Mira, Raúl, nosotros, por supuesto, tenemos un tema muy fuerte para resolver, que viene de toda la herencia del pasado y los episodios muy dolorosos, no solo en materia estadística, sino en materia humana. Sí, claro. ¿No? Adentro del INDEC, en definitiva, te diría que son más relevantes, porque en materia estadística no podemos completar algunos números, pero en materia humana algunas heridas son difíciles de cerrar. Sin embargo, el espíritu que hemos tenido es de tratar de cerrar al máximo esas heridas,
Este fue un episodio que tuvimos en abril pasado. Nosotros hicimos las correspondientes denuncias policiales y hemos, por supuesto, estado lo más cerca posible de nuestros empleados y nuestros funcionarios, que casualmente... Pero en definitiva, el dicho es que son rehenes del sindicato. ¿Hay algo de eso? Yo yo no diría eso. Nosotros tenemos una sobre representación gremial donde hay un grupo de delegados, que tampoco son todos los que son de un mismo sindicato, que han conservado una conducta muy agresiva. Bueno, veía yo los tweets esta semana y los comentarios con el programa. ¿Por qué no lo saca? Bueno, no es tan fácil. No, son delegados gremiales, claro. Tienen su mandato y su representación y, cualquier juez los restituiría. Así que ciertos procesos... O sea, si estamos dentro de la legalidad, claro, tenés empleado, o sea, representante gremial y empleado del Estado. Eso no es tan fácil. Claro, bueno, estos procesos no se resuelven de un día para otro. Ahora, ¿qué hemos puesto nosotros por delante? Hemos puesto por delante que el instituto vuelva a producir, incorporar un nuevo grupo de gente que había sido echada del instituto, gente que había renunciado y gente que había sido marginada internamente y gente que había asistido pasivamente a esta situación. Sí, a la degradación. Y con eso hemos armado un grupo, un núcleo dinámico que es el que ha permitido reconstruir la estadística en un plazo corto. O sea, el INDEC está produciendo, porque te diría que toda esta buena dinámica ha predominado sobre estos episodios. Por supuesto que los repudiamos, los denunciamos y hemos hablado con los dirigentes sindicales, aún con los dirigentes sindicales de estos sectores, exhortándolos a que tengamos conductas de convivencia pacífica. Y vamos a seguir insistiendo sobre eso. Hemos puesto al instituto en un nuevo orden de tipo disciplinario, no estoy hablando de autoritarismo, pero sí estoy hablando de orden laboral, sí, de cumplimiento del trabajo. Si vos venís al instituto y te invito a que vengas, como ya han venido muchos de tus colegas, vas a ver que no está empapelado de carteles por todos lados y demás, sino que eso está administrado bastante prudentemente por los dos sindicatos que actúan en el instituto, después de haber estado durante muchos meses pegando y sacando carteles y demás, y ahí vamos. Y tenemos que avanzar en esa dirección. Viene bien que se difundan estos episodios, por supuesto, y nosotros estamos comprometidos con superar estas situaciones, ¿no? Y si saco al Jorge Todesca del INDEC y vuelvo a hablar con Jorge Todesca, el economista... Y vas a tener poco diálogo. No, ¿cuál es tu feeling con respecto sobre todo el tema inflación? Que yo es un tema que, bueno, escucho nada más. Obviamente está imbuida de muchas cosas la inflación, ¿no? O sea, el tema de tarifas, el tema de reducción, el dólar, el tema un montón de temas, inclusive lo que pasa con las economías regionales. ¿Cuál es el feeling que tenés vos? Bueno, que puedas decir. Claro, es el tema, ¿no? A ver, nosotros en INDEC no hacemos propiamente análisis económico. Entonces, no, ya lo sé. Lo que yo te podría decir es el mismo análisis económico de Jorge Todesca, economista consultor, cuando me invitaba a Santos. Exactamente. ¿No? Por supuesto, enriquecido porque sacamos por año 220 publicaciones. Entonces, casi ni te da tiempo de leerlas, pero tenés un universo informativo alto. En materia inflacionaria, los datos objetivos, nosotros hemos recién podido restituir el indicador en mayo, con relación a mayo pasado. Los 3 meses que llevamos medidos nos dieron el primero 4,2, el segundo, si no recuerdo mal, 3,1, el que sigue 2,2, y vamos a ver cuánto da el 13, que lo vamos a dar a conocer. Es el gran misterio de todos nosotros. El 13 de septiembre, que yo no te voy a poder develar, en parte porque no tenemos terminado el cálculo. Vamos a tener una parte que es un 0,7 más o menos de tracción negativa por el fallo de la Corte sobre las tarifas, pero de todas maneras yo te diría que hoy con esos datos
la tendencia de la inflación es decreciente, objetivamente, ¿no? No, sí, desde ya. Es El problema a así. veces son los porqués. O sea, yo tengo una inflación decreciente porque tengo una recesión, porque está parada la economía. O sea, hay algunos problemas, o porque realmente combatí la base, la fuente, que a veces el gobierno no la puede combatir. El tema de los servicios fue un gran problema para el gobierno. ¿Cómo lo encaró? Indudablemente es un gran problema fiscal para el gobierno, cómo lo encaró la Corte. Sí, si yo miro los números, Raúl, los números... No tan grave como se pensaba, ¿no? Estos de los que estamos hablando, lo que ha mostrado, y esperemos que eso cambie en este momento, lo que ha mostrado un nivel de resistencia en un orden del 2,5 al 3% son los alimentos. Eso es lo que ha tenido un nivel de resistencia fuerte. Obviamente, en el momento que estuvieron los aumentos de tarifas, el aumento de tarifas impactó, claro, obvio. De la misma manera que te ocurre con las cuestiones estacionales, empieza la indumentaria, bueno, pero... El cambio de indumentaria. El cambio de indumentaria y demás. Pero en alimentos es donde está un núcleo duro de la inflación, que a lo mejor tengamos la sorpresa de que este mes se perfora para abajo, y ahí creo que está un secreto importante de que tengamos un escalón más bajo de inflación, motorizado por un rubro que es sustantivo desde el punto de vista del poder de compra, sobre todo en los sectores de más bajos ingresos, ¿no? Claro, eso ayudaría bastante. Bueno, después hay, obviamente tenemos caídas fuertes en el sector de la construcción, básicamente porque la obra pública todavía no ha vuelto a arrancar, porque... No, y además tiene un efecto retardado en el claro. tiempo. Claro, digo ahí, uno, si vos hablás con los encargados de esto del gobierno, te van a decir, bueno, teníamos contratos en marcha que teníamos que revisar, nuevas licitaciones que hacer. Bueno, yo creo que cuando arranque la obra pública... Yo no firmo. Yo no firmo. Por las dudas yo no firmo. Bueno, eso estuvo duro para todos al principio. Claro, ya lo creo. Y digo, yo te quiero decir... Yo que soy un ex Ministerio de Economía de otra época, yo no firmo. Pero digo, por supuesto, los funcionarios que tienen esa responsabilidad están mucho más comprometidos. Claro. Pero todos, en mi caso, a los 2 días de hacerme cargo de la función, tenía que firmar los sueldos y el medio aguinaldo. Y no tenía realmente mucho tiempo para pensar eso, porque la gente se quedaba... así que estuvimos firmando y rezando. Jorge, gracias por haber estado con nosotros. Tenés acá una pantalla para que el INDEC pueda comunicar todo lo que necesite, y nuevamente gracias. Me alegro muchísimo por vos. Bueno, yo también me alegro de haber compartido de nuevo un rato, y muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Una pausa, vendemos y enseguida venimos. Bueno, segundo bloque del programa, vamos a lo político con Miguel Base, diputado nacional por la UCR. Gracias por estar acá en Economía Ahora. No, gracias a ustedes, al contrario. No, te tenemos debutando en este programa. A pesar que el programa tiene 18 años, pero te tenemos debutando. Sí. Participación de la UCR dentro de Cambiemos actualmente es una pregunta muy light, pero después la otra es, ¿por qué Cambiemos mantiene todavía determinadas bases que no debería mantener? A ver, la participación del radicalismo en el gobierno está vinculada fundamentalmente con la propuesta, el proyecto político. Yo siempre digo que es cierto que el radicalismo tiene muchos cuadros profesionales, técnicos, que podrían incorporarse al gobierno
al gobierno nacional, incluso al gobierno de la provincia de Buenos Aires en nuestro caso, pero que en realidad no es lo que más nos preocupa. Los radicales lo que más nos preocupa, y está bien desde mi punto de vista que sea así, es que realmente desde el gobierno se hagan las cosas de manera tal de que la sociedad vea satisfecha la expectativa que generó esta construcción política. Yo creo que... No nos olvidemos que esta construcción política, la UCR le brinda el país. Sí, por supuesto. El PRO era un partido de capital. Sí, por supuesto. Venido de Boca a capital. Estamos en capital, 2 gobiernos y no está abierto el país. Yo igual, inclusive creería que hoy ellos mismos creen que dónde están, porque no estaban preparados para tanto. El radicalismo sí, porque ha tenido varios gobiernos. Sí, es cierto, sí. Está claro que en ese momento había un reclamo de un sector muy importante de la ciudad de que los partidos de la oposición fuéramos capaces de construir una alternativa para llegar al gobierno. Y la verdad que la sociedad, con todo lo que vimos después del 10 de diciembre, con todo lo que vimos vinculado con la corrupción, tenía razón. Había que producir un cambio en el país. Ahora lo importante de esto es que nosotros desde el radicalismo fundamentalmente estamos preocupados porque queremos justamente que se den la respuesta que la sociedad demanda. Y bueno, y nos parece, yo soy de los que creen que efectivamente el gobierno está haciendo los esfuerzos para encontrar esas respuestas. Sí, no nos olvidemos que la misma gente que pedía el cambio, hoy es la gente que critica porque mucha de esa gente critica porque el cambio está y le duele. Sí. O sea, como que... Mauricio Macri y Cambiemos llegó al gobierno, encontró todo bárbaro y está arruinando a la gente, es profeso para que se muera de hambre. Sí, claro, sí. Es obviamente impensable. Que es una teoría de que cierra el modelo, ¿no? Pero claro, bueno, está bien, claro. Es así. Y la gente en este momento, creo que Cambiemos, tiene el gran beneficio de que sigamos viendo a esa gente en las primeras filas, porque cada vez vamos a querernos más a ustedes. Sí, bueno... La verdad es que es una lástima que haya pasado todo eso en el país, a nosotros no deja de sorprendernos, pero el gobierno tiene que tratar de garantizar, por un lado, que se haga justicia, que la justicia actúe con toda independencia, que en definitiva la justicia aplique las sanciones que haya que aplicar en cada caso en particular. Miguel, yo hace prácticamente 2 meses que todos los programas le digo a los jueces que actúen, yo quiero que actúen. Claro. O sea... Que actúe la justicia es lo que antes se decía para que no actuara. Hoy yo quiero que actúen. Sí, tanto los fiscales como los jueces. Está bien que los fiscales tienen un problema, pero los jueces, que actúen, viejo. Sí. La sociedad se los está reclamando. Sí, es cierto. Más que a los políticos. Sí, es cierto. La sociedad está reclamando eso. Y la verdad es que hubo un tiempo en el que la justicia no funcionó, presionada por el gobierno anterior, pero también hubo jueces que aceptaron de buen grado esa presión, digamos, ¿no? No resisten declaraciones juradas. Sí, es cierto. Ahora, la discusión se está dando dentro de Cambiemos con la UCR, que la noto relegada, y los muchachos del PRO, que los noto agrandados. No, yo creo que la discusión pasa fundamentalmente, como digo, por estas cuestiones, por las cuestiones políticas, digamos, por las medidas que se van tomando. La preocupación del radicalismo, en realidad la gran preocupación del radicalismo es que el gobierno logre dar satisfacción a la demanda de la sociedad. Esta es la gran preocupación que tenemos. Nosotros, como digo, no estamos preocupados por poner más gente en el gobierno, por nombrar más funcionarios radicales. No, en realidad estamos preocupados porque se resuelva la situación, fundamentalmente la situación económica, en el menor tiempo posible. Sabemos que el gobierno ha actuado responsablemente desde el inicio de la gestión, tomando medidas que eran absolutamente inevitables. Esas medidas generaron un costo con algo... Algunas las tomó mal. Algunas las tomó mal. Sí, por supuesto. Y estamos pagando las consecuencias, y eso es un problema que hoy la sociedad se lo está reclamando. Sí. Bueno, porque también el tema de la repetición de estoy probando y me sale mal, discúlpenme, en una vez va, en otra vez ya no va, porque estamos hablando de CEOs de compañías, de tipos experimentados en manejar organizaciones, está bien, organizaciones que no son el Estado, claro, pero que de cualquier manera la eficacia y la eficiencia lo tienen por norma. Claro. O sea, en otro lado te dan un shot y afuera. Sí, bueno, nosotros desde ese punto de vista, por ejemplo,
alguna cuestión vinculada con el tema de las tarifas advertimos y estas cosas, pero por eso digo, la preocupación fundamentalmente del Partido Radical pasa por ahí, digamos. El Partido Radical no está tan preocupado por incorporar o nombrar gente en el gobierno. Está preocupado porque el gobierno logre hacer las cosas de manera tal de que la sociedad entienda que cumplió con el objetivo. ¿Y cómo están viendo todo este problemita que esto sí para mí es bastante nuevo en Argentina, de las amenazas permanentes a matar gente? O sea, la mato a la gobernadora, la mato al presidente, lo mato a este, lo mato al otro. Taitas y malevos tenemos en toda la sociedad. Sí, yo creo que lo de la provincia de Buenos Aires es un tema especial. En la provincia de Buenos Aires, cada vez que un gobierno quiere tratar de reformar el funcionamiento de la policía, se encuentra con problemas de esta naturaleza. Ya, bueno, se ha dado en situaciones anteriores, y la verdad es que el funcionamiento de algunos Pero bolsones, no a nivel de amenaza permanente. No, permanente. O sea, en la provincia de Buenos Aires tuvimos los famosos muertos de hambre, que estaban muertos de hambre hasta que se fue Alfonsín. O sea, los famosos saqueos, sí. Se fue Alfonsín y automáticamente se acabó el hambre. Sí. Entonces, todo eso sabemos que es carne de provincia de Buenos Aires. Pero a mí me está asombrando el tema de la amenaza cada 10 minutos. Sí, eso... Es una nueva norma, es un nuevo invento, es una nueva moda. Sí, en realidad yo creo que la provincia tiene que ver justamente con el funcionamiento de algunos grupos vinculados con el crimen organizado, incluso con algunos sectores de la policía. Sí. Y que cada vez que un gobernador intenta trabajar en ese sentido, intenta mejorar esa situación, intenta producir cambios que son absolutamente impostergables por otra parte, porque la verdad es que en términos generales la mayoría de los policías de la provincia son gente correcta, honesta, pero la verdad es que la fuerza tiene problemas importantes desde ese punto de vista y bueno, y hay que trabajar, decididamente hay que trabajar en esa dirección. Yo creo que las amenazas que reciben los funcionarios de la provincia, en particular la gobernadora, tienen que ver con estas cosas. Y lo otro, lo que pasa con Macri, con algunos otros dirigentes políticos, con Lilita Carrió, he escuchado últimamente que Margarita Stolbizer también ha recibido amenazas. Sí, sí. Me parece que también tiene que ver con, bueno, algunos marginales de la política muy vinculados con estas actitudes violentas, que no quieren entender que en la Argentina hay un cambio, se ha producido un cambio. Hay sectores que son muy marginales, muy, por otra parte muy minoritarios, ¿no? Pero que sostenían el kirchnerismo, sectores más duros del kirchnerismo, que no quieren aceptar los cambios políticos que se han producido en el país, ¿no? Lilita no tuvo ninguna denuncia, o sea, no tuvo ninguna amenaza todavía, ¿no? Yo creo que sí, yo ¿Sí? creo que tiene ¿También? una amenaza, sí. Sí, sí. Porque Lilita, en definitiva, parece que no estuviera en el gobierno. Es el fiscal del gobierno, que está muy bien. Sí, pero está bien. Que está muy bien. Está bien. Yo creo que ella tiene una actitud así de gran autonomía, gran independencia. Pero la verdad es que representa también un sector de la sociedad. Y yo creo que ese sector de la sociedad le demanda a ella que tenga esta actitud. Y me parece que está bien que dentro de la propia fuerza del gobierno existan críticas, exista debate. Coincido con usted en el sentido de que el gobierno no debe abusar de esto, nos equivocamos y corregimos, pero que está bien que se produzca un debate permanente para tratar de corregir los problemas y los errores, me parece bueno. No, el diálogo está perfecto. El problema es que con tipos experimentados deberían tener un prueba y error antes de lanzarse a. Sí. Que es lo que todos esperábamos. Sí. O sea, la discusión del lado kirchnerista era: son todos CEOs, gobiernan para los ricos, los pobres nos vamos a morir de hambre. Esa es la idea. Después, ya cuando empezamos a tomar prueba y error, la cosa es: o no son tan CEOs, o tienen algún negocio atrás, o por qué se equivoca. Entonces, claro, el gobierno tiene que tomar nota de eso. Sí, yo creo que en algunos casos... Estamos hablando de Gómez Centurión, de retornarlo a la aduana cuando lo sacaron a patadas hace una semana. Sí. Entonces, hay una gran discusión, sí o no es culpable, sí o no es impoluto, sí o no era cara pintada, sí, todas discusiones, pero hoy estamos hablando de otra cosa. Entonces,
la sociedad misma reclama que haya certeza en las cosas. Eso Sí. trae inversiones, eso nos hace sentir más seguros a nosotros, a los ciudadanos, que en definitiva somos todos. Sí, yo creo que hay en ese sentido a lo mejor falta de experiencia política. Yo creo que estas Sí, señor. cosas, la experiencia política hace que a veces se analicen más de una vez las cosas para evitar este tipo de marchas y contramarchas. Pero bueno, me parece que es importante que justamente el gobierno tome nota de esta situación, empiece a escuchar un poco más para no cometer este tipo de errores. Pero me parece fundamental, ahora que usted plantea esto del tema de las inversiones y la seguridad, que tengamos un país en el que la justicia funciona normalmente, el gobierno acata lo que decide la justicia, porque en definitiva el país tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Y, Sí, y me parece que en esto estamos avanzando. Gracias, Miguel, por haber venido a Economía Ahora. Vamos a seguir charlando a lo largo del gobierno y esperemos que con mejores noticias. ¿Cómo no? Una pausa, vendemos y venimos a hablar de economía. Bueno, tercer bloque del programa y tengo un economista distinto. 18 años entrevistando economistas como Jorge Todesca, como muchos, tengo a Javier Milei. Yo lo vi por televisión, ahora lo tengo acá al lado. Gracias, Javier, por estar en Economía Ahora. Gracias, Raúl, por invitarme. Dame tu definición o tu diferencia entre liberal y libertario. El problema no surge tanto en español, sino que surge en inglés. Básicamente en inglés los liberales, o sea, son los socialdemócratas, por ejemplo un keynesiano, y desde la óptica de vista de un... Lo nombraste vos, conste que yo no nombré a Keynes. Nombré un keynesiano. Sí. El punto es que, digamos, eso es de izquierda. O sea, un libertario, ¿sí? Básicamente la idea del libertario se compone de estas maneras. Si vos, ¿qué es alguien de derecha? Alguien de derecha es una persona que te deja comercializar con quien vos quieras, pero no te deja que te metas en la cama con quien vos quieras. Uh-huh. ¿Quién es alguien de izquierda? Alguien que te deja que te metas en la cama con quien o quienes o todos los que vos quieras, pero que no te deja comercializar con quien vos quieras. ¿Un libertario qué es? Un libertario es una persona que adhiere a los principios del liberalismo, uh-huh. ¿sí? Que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Y además, o sea, asume que vos sos responsable de tus acciones, con lo cual podés comercializar con quien se te dé la gana y adentro de tu cama hacer lo que se te dé la gana. O sea, es tu responsabilidad. Esa te diría que es la gran diferencia entre lo que es un libertario, ¿sí? Y, digamos, el concepto liberal en lo que es en Estados Unidos, ¿no? Que es un socialdemócrata, sí. Y que a veces cuando te dicen, no, nosotros somos liberales, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿en la acepción en español o en la acepción, digamos, en inglés? Sí. Y en general, digamos, muchos toman la acepción en inglés. Y entonces, no. Entonces vamos a hacer la misma división que se hizo en Estados Unidos. Ok, nosotros somos libertarios, se acabó. Exactamente, sí, yo justamente hoy me acordaba de lo que vos habías dicho y lo estuve viendo en inglés. Y claro, la diferencia de esto es mucho más clara. Claro, bueno, de hecho el Partido Libertario existe en Estados Unidos, o sea, el representante, digamos, el candidato a presidente en Estados Unidos es Gary Johnson. Gary Johnson ha tenido un fuerte crecimiento en las encuestas, no ha llegado al 10% que le permite participar de los debates, pero hubiera sido verdaderamente un cisne negro, porque Gary Johnson es el gobernador de Nuevo México,
es conocido como el Governor Veto, o sea, básicamente porque vetó el 53% de las leyes que sacó el Congreso de su estado, básicamente porque no permitió aumentos del gasto público, no permitió aumentos de los impuestos, no permitió avances sobre las libertades individuales. Y lo interesante es que sí se bajaron impuestos y además el resultado fiscal mejoró. Obvio, está bien. Esa es mi teoría. Exactamente. Escúchame, Javier, encima vamos a tomar un punch así, inflación. ¿Cómo estás viendo la cosa de lo que pasó, de lo que traíamos y cómo vamos? Yo creo que probablemente junto a Jorge Todesca, que vos lo has tenido acá recién, digamos, y verdaderamente que está haciendo un trabajo formidable, igual las máximas medallas se las lleva Federico Sturzenegger. O sea, hay que entender qué es lo que recibió. Mirá, si vos mirás 75 años de historia argentina, tenés que la inflación fue del 170% y la emisión del 175%. ¿Ok? Digo, hay una fuerte relación entre emisión e inflación. Si vos mirás los últimos 8 años del régimen... No se dice que una es consecuencia, o una parte es consecuencia de la otra. Sí, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Exactamente. A ver, si vos tomás los últimos 8 años del régimen kirchnerista, se emitió al 530% y la inflación estuvo en el orden del 520%. Se mantuvo. Claro, o sea, la relación es casi 1 a 1. El irresponsable de Vanoli dejó la cantidad de dinero creciendo del 48%. Y no solo eso, la bomba de los futuros te la hubiera hecho volar hasta el 80%. Es decir, que en principio vos ibas a tener una inflación en torno del 80%. Situación A. Ahora, eso no es todo. Acá había un cepo. Vos sabés que cuando vos tenés un cepo, en realidad, ¿por qué pusiste el cepo? Porque la gente quería salir de los pesos y quería comprar dólares. Y no tenían los dólares para dárselos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Aparece un problema técnico que se llama money overhang o sobrante de dinero, que es el dinero que sobra en la economía, que eran 4 puntos del PBI, cerca de 200.000 millones de pesos. Cuando vos mirás en la historia argentina, esto pasó en el 59 y pasó en el 75. En ambos casos, la inflación se multiplicó por 6, pasó de 20 a 120 en el primero, de 30 a 180 en el segundo. Si nosotros íbamos a ir a un nivel de inflación del 80%, dada la relación que está... Sí, claro. Multiplica por 6, te da 480%. Es decir, hoy, si no fuera por Sturzenegger, tendríamos una hiperinflación, estaríamos una hiperinflación moderna, ¿no? O sea, con una inflación del 500%. Entonces vos me decís, che, 40 es mucho. Sí, la verdad es un horror, es un espanto. Hubiéramos llegado a Venezuela. Sí, exacto. Ni más ni menos. Exacto. Entonces, eso es lo que vos ves. Ahora, hoy la inflación está en el 40%. Ahora, lo que vos tenés que mirar es en dinámica. Te diría que en el tercer trimestre del año vamos a estar promediando una inflación en torno al 2%, del 2% mensual. Sí. Y hacia fin de año vamos a estar con una inflación en torno al 1,5%. Pero ojo, porque puede llegar a darse la situación de que frente a este logro descomunal del Banco Central ganó tanta reputación y es tan creíble que no sea cosa que hacia el final del año la veas en el 1%, que anualizada es 13%. Sí. Entonces, no te olvides que en el presupuesto está planteado 15 a 17. Sí, exacto. Con lo cual estaría dentro de las pautas que vos estás planteando. Te diría que ahí ya sería un problema... mejoraría el presupuesto. Es que en realidad tendría que hacer el presupuesto para abajo, con menos inflación, te diría. Porque, digamos, si llega a ubicar en la última parte del año la inflación en el 1, eso te da 13. Y si el presupuesto te da 15, 17, estarían inflando los ingresos y los gastos. Estás encarando solamente en el Banco Central. Hay otros parámetros que van a influir. Salarios, por ejemplo. Pero es que, ahí hay todo un debate sobre los economistas. Esto es uno de los motivos por los cuales yo detesto profundamente a la teoría general de Keynes, ¿sí? A la teoría general de la ocupación, el interés. Te he escuchado que la detestás terriblemente. Keynes, en el capítulo 21 de ese libro nefasto, que es verdaderamente un panfleto escrito para la corporación política chorra, corrupta, digamos, o sea, de la cual él era parte, y se enriquecía gracias a eso. En el capítulo 21, él lo que dice es que son los costos los que determinan los precios. Y eso verdaderamente es una burrada, literalmente. O sea, la Cámara... Para ustedes keynesianos, capítulo 21 de Keynes es una burrada. ¿Sabes por qué? Hay algo que se llama principio o ley de imputación de Menger.
escrito en el año 1871. Lo que dice es que lo que determina los costos son los precios y no al revés. Suponete lo siguiente. Dame un ejemplo. Suponete que vos querés hacer un vino y elaborás el mejor vino de todos y obviamente, digo, tenés el costo de la botella, tenés el costo de la uva, tenés el costo del corcho, tenés el costo del almacenamiento, digo, todo un montón de cosas. Y llega un momento y tenés la botella de vino. Ok, salgo al mercado, es un mundo de abstemios. No vale nada. Ok, entonces, ¿qué hiciste con todos los costos? Nada. Sé educado. Claro, perdí. Sé educado. Claro. ¿Te das cuenta? Es decir, en realidad son los precios lo que permite que vos pagues los costos y no que los costos son los que determinan los precios. ¿Entendieron, keynesianos, que son unos burritos cuando dicen que el problema de la inflación son los asalariados, los sindicalistas o los empresarios que la levantan en pala? No, de cualquier manera ahí estás hablando de un problema de demanda y oferta también. Vos estás hablando de un lugar donde voy a ofrecer una malla Alaska y no me la va a comprar nadie. Bueno, ya no importa el costo. Pero es que justamente, pero es que lo que determina los precios son las preferencias y la escasez. Es decir, cuando vos querés mirar el problema inflacionario, suponete que yo tengo una economía que tiene peras y bananas. Entonces, digamos, para regocijo nuestro, aumenta la oferta de bananas. ¿Ok? Con lo cual, el precio relativo de la banana, ¿qué va a pasar? Cae. Es decir, que el poder adquisitivo de la... aumenta la oferta. Claro, aumenta la oferta. El precio de la banana, banana, el precio de la banana. Entonces, vos necesitas ahora más bananas para comprar las mismas peras. Bueno, ahora hacelo con dinero. Cuando aumenta la cantidad de dinero, el poder adquisitivo del dinero se reduce. Es decir, que vos vas a necesitar más unidades monetarias para comprar los mismos bienes. Eso se llama inflación. Aparte, vos vas a hacerlo en estos términos. ¿En qué está medido el índice de precios? En precio monetario. Sí, ¿le puedo lanzar otro desafío a los keynesianos? Si ustedes, keynesianos estructuralistas, creen que la inflación es un fenómeno no monetario, ¿saben qué? Los desafío que me demuestren la existencia de inflación en una economía de trueque. Decime una cosa. Dentro de este gabinete económico, ¿cuál es la teoría que prima? Vos hablaste de Sturzenegger, te hablo de Prat-Gay, te hablo de Melconian, te hablo de todos los que componen este quinteto, el quinteto real. A ver, te diría, desde mi punto de vista, Federico Sturzenegger, digamos, él es un neo-keynesiano. Un neo-keynesiano, Bernanke es un neo-keynesiano, ¿sí? Que en lo monetario es un monetarista. ¿sí? Monetarista, sí. Pero en el plano monetario. Cuando vos lo pongas en otra función, digamos, las cosas son distintas. Pero en el plano monetario actúa como un monetarista. Digo, el mejor ejemplo es Bernanke. En el caso de Alfonso Prat-Gay, él se declara un keynesiano ortodoxo. Yo creo que si se tomara el trabajo de leer el capítulo 22 y 23 de la teoría general de Keynes, yo no sé si se definiría después de eso keynesiano ortodoxo. Pero en realidad cree en algunas cosas que yo no creo. ¿Sí? O sea, por ejemplo, que en algún momento hay que ir contra los empresarios para que ganen menos plata. O sea, este problema de que los costos, los costos son lo que determinan los precios, claro, y no al revés. En cuanto a Melconian, la verdad es que con la trayectoria que tiene él y, digamos, en lo que es la consultoría, me parece casi una irreverencia de mi parte de querer juzgarlo. O sea, ha sido un profesional muy bueno y probado en la cancha, ¿no? O sea, con lo cual yo te diría, pero me parece que aún siendo Alfonso el que menos me gusta conceptualmente, ¿sí? Digo, lo admito públicamente. Y es el que más gusta en el exterior. Claro, sí, y a las mujeres también. No, no, pero digo, al margen de la humorada, lo que quiero decir es esto: ojo, no podemos cargar todas las tintas sobre Alfonso. Y esto a pesar de que no es de mi paladar, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes por qué? Porque el que firma los cheques
es el socialista Marcos Peña. Y ese es socialista. Y se ufana de ser socialista. Es decir, se ufana del sistema que ha fracasado en todo el mundo. Porque a mí me gusta mucho la lógica de Borges, ¿no? Lleva todo al límite. El socialismo al límite se probó, ¿sí? Que es el comunismo. No funcionó. Digamos, fue un fracaso en lo cultural, en lo político, en lo social, en lo económico, en todo. Entonces, digamos, o sea, que alguien se sienta orgulloso de ser socialista. Es como que está fuera de término. Y es como que es un insulto al bienestar de la gente. Control de precios, ¿qué opinás? Una aberración. Porque están hablando, claro, en su momento estaban hablando de un control de precios en el kirchnerismo que funcionó perfectamente bien con una 45 o 38, y hoy no le conozco la cara a Brown, que es el secretario de Comercio, como sí le conocía la cara a Moreno. A ver, digamos, funcionar, no sé, eso es relativo, porque, a ver, durante la convertibilidad no había controles de precio y no hubo inflación. Durante los primeros 4 años del régimen la inflación promedio fue del 10%, en los segundos fue 20% y en los terceros fue 30%, con lo cual muy bien no funcionaron. Pero además, acá, vos sabés que hay un libro formidable que se llama 4000 años de controles de precios y salarios, cómo no combatir la inflación. Y analiza desde el 2800 antes de Cristo en la quinta dinastía egipcia y te hace un repaso de todos los controles de precios importantes a lo largo de la historia. Todos fracasaron, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Todas las otras excusas, ¿sí?, son excusas para que los políticos se cubran de su responsabilidad. Vos sabés que hay una frase que a mí me encanta de Milton Friedman, dice, mire, puede ser que los consumidores sean derrochones, pueden ser que, digamos, los empresarios que, digamos, sean muy ambiciosos, que a los trabajadores les guste ganar mucha plata, que, digamos, suban el precio los petroleros, o sea, que no sé, digamos, que llueva, qué sé yo, lo que fuera. Ninguno de ellos tiene la responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque ninguno de ellos son los que producen esos papelitos que usted lleva en el bolsillo. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Vos cuando emitís por encima de la demanda, el poder adquisitivo del dinero cae. Esto quiere decir los precios suben. Y si lo haces sistemáticamente, eso se llama inflación. Bueno, creo que la verdad que me llenaron el programa, que fue una cosa extraordinaria. Te agradezco mucho que hayas venido. Sobre todo por tus 2 primeros invitados, ¿no? Por, digo, las cosas que digo yo. Estaba viendo dónde íbamos a pelear. Me dijiste que no te nombrara a Keynes, lo nombraste vos un montón de veces para no pelearnos. Y sí te comprometo que además de otra vez concurrir al programa, me traigas algún libro tuyo para que podamos. Bueno, estás escribiendo, así que sí. Como para seguir abonando a la teoría Milei. Sí, vos sabés que, digo, yo acabo de sacar un libro con mi colega Diego Giacomini y se llama Maquinita, Infleti y Devaluta, y lo que nosotros hacemos es un puente entre las dos máximas escuelas del liberalismo, que es la escuela austríaca y la escuela de Chicago, y con eso nosotros analizamos la economía argentina. Y recientemente yo estuve exponiendo en el Congreso de Economía Austríaca, que se hace en Rosario, es el más importante del mundo, aunque no lo crea, digo, o sea, acá tenemos un grupo de austríacos muy importantes. Y ahí publiqué un artículo que se llama Keynes, Friedman y el triunfo de la escuela austríaca, que ese se va a volver libro, y justamente ahí detallo, digamos, cómo era el mundo previo a la basura general de 1936, ahí ya salió el verdadero Milei. Después analizo lo que se hizo en ese libro, y después explico cómo Friedman destruye cada una de las contribuciones. Claro, y cómo todo esto implicó volver al pensamiento de los austríacos. Bueno, la verdad, completito. Ahí te comprometo. Tenemos el libro. Lo tenés. Y venimos a hablar. Hasta te puedo dar el preliminar. No, pues y venimos a hablar del tema. Bueno, creo un programón para ustedes, una semana que yo me voy lleno. Cada invitado aportó de lo suyo y de lo mejor. Obviamente, el que saca el Oscar, Javier Milei. Gracias por haber venido a Economía Ahora. Y vamos a seguir charlando de basuras, de basureros y de políticas, de muchas que tuvimos nosotros, que yo sé que piensa mucho, en muchas partes igual que yo. Y les pido, por favor, fiscales,
pónganse los pantalones largos. No podemos seguir esperando que la gente siga haciendo marchas a la rebeldía e insultando a todos los políticos y los gobernantes de este país, y menos aún amenazándolos, que eso es de cobardes. Nos vemos la semana que viene. Gracias por estar con nosotros.